Jugó con su corazón, pero apostó su propia vida. Casarse con la hija del millonario parecía solo un juego, hasta que el suegro descubrió todo y planeó en silencio la venganza que cambiaría ese destino para siempre. La mañana llegó como todas las otras en Madrid, con el ruido de los coches en el paseo de la Castellana, subiendo por las ventanas de los edificios acristalados. Pero para Elena Balbuena, aquel no era un día común. Era el día de su boda. Debería ser el día más feliz de su vida. Pero mientras observaba el vestido blanco colgado en la puerta del vestidor, sentía solo un extraño vacío en el pecho, como si algo importante estuviera faltando y no lograra identificar qué era. La fina tela se balanceaba levemente con la brisa que entraba por la ventana, entreabierta, y Elena se preguntaba si era normal sentir tanta incertidumbre cuando debería estar sintiendo alegría. Elena tenía 28 años, el pelo castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros, ojos oscuros que cargaban una profundidad silenciosa y una sonrisa que en los últimos meses se había vuelto cada vez más rara. Hija única de Mauricio Balbuena, un empresario que había sido dueño de una de las mayores constructoras de Madrid, había crecido rodeada de lujo, fiestas y expectativas. Su infancia había estado repleta de colegios privados, viajes internacionales y ropa de diseño, pero también de una soledad que ningún juguete caro conseguía llenar. Mauricio siempre había sido un hombre distante, obsesionado con el trabajo, con los números, con los contratos. Llegaba tarde a casa, salía temprano, y cuando estaba presente físicamente, su mente divagaba por hojas de cálculo y reuniones futuras. La madre de Elena, Cecilia, había fallecido cuando ella tenía solo 12 años, un problema en el corazón que nadie esperaba, que llegó de repente y se llevó a la única persona que realmente veía a Elena como algo más que una extensión de los planes familiares. Cecilia había sido profesora de literatura antes de casarse, una mujer delicada que amaba la poesía y la música clásica. Le leía a Elena todas las noches, le contaba historias inventadas, le hacía preguntas sobre lo que sentía su hija, sobre sus sueños. Cuando ella se fue, la casa se quedó en silencio. Mauricio se sumergió aún más en el trabajo, como si el dolor pudiera ser enterrado bajo contratos y negociaciones. Elena fue dejada al cuidado de empleadas amables pero distantes, creciendo en un piso enorme que parecía cada vez más vacío. En los últimos años, sin embargo, todo había cambiado. La empresa de Mauricio comenzó a hundirse. Proyectos cancelados, deudas acumuladas, socios que desaparecieron como ratas abandonando un barco en llamas. El mercado inmobiliario había pasado por crisis sucesivas y Mauricio, que siempre había confiado demasiado en su intuición, había hecho inversiones arriesgadas que no salieron bien. Había pedido préstamos que no podía pagar, perdido contratos importantes, visto su reputación mancharse. El hombre que siempre había parecido invencible, ahora caminaba por la casa con los hombros encorvados, la mirada perdida, las manos temblorosas al firmar papeles que ya no podían salvar el imperio que había construido. Elena lo observaba con una mezcla de pena y frustración. Le había ofrecido ayuda varias veces, al fin y al cabo, tenía formación en administración por el IE Business School, pero Mauricio siempre se negaba con una sonrisa cansada, diciendo que ella no necesitaba preocuparse por asuntos de hombres. Y fue en ese momento de desesperación que él miró a Elena no como hija, sino como solución. Ella percibió el cambio en su mirada. De repente, Mauricio comenzó a llevarla a eventos sociales que antes consideraba aburridos. La presentaba a empresarios, inversores, hombres de negocios, siempre con una sonrisa forzada, siempre destacando sus cualidades como si estuviera vendiendo un producto. Elena se sentía incómoda, pero no entendía completamente lo que estaba sucediendo hasta que Eduardo Montenegro Robles apareció. El novio se llamaba Eduardo Montenegro Robles, 32 años, pelo rubio cuidadosamente peinado hacia atrás, ojos azules que brillaban con una confianza irritante, sonrisa calculada. Heredero de una de las mayores corporaciones del país, Robles Holdings,
que operaba en diversos sectores, desde la minería hasta la tecnología. La empresa de la familia Robles era un monstruo corporativo, con tentáculos en varias áreas de la economía española, conocido tanto por su éxito financiero como por sus métodos agresivos de negociación. Eduardo había aparecido en la vida de Elena hacía poco más de un año, en un evento benéfico en el Museo del Prado. La noche era fría, y Elena llevaba un sencillo vestido azul marino, sin joyas llamativas. Estaba allí más por obligación que por voluntad, acompañando a su padre que intentaba mantener las apariencias sociales incluso con la empresa desmoronándose. Eduardo se le había acercado cerca de la mesa de canapés, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que parecía ensayada. Había sido encantador, atento, interesado. Le hizo preguntas sobre ella, sobre lo que le gustaba hacer, sobre sus intereses. Elena, cansada de la soledad y de la presión de su padre, se permitió creer que tal vez, finalmente, alguien la veía de verdad. En los meses siguientes, Eduardo le llevó flores, le escribió mensajes cariñosos, le hizo declaraciones que parecían sinceras, la llevaba a cenar a restaurantes sofisticados, a paseos en helicóptero sobre la ciudad, a fines de semana en resorts exclusivos. Era todo muy bonito, muy perfecto, quizás demasiado perfecto. La pedida de mano ocurrió en una noche de invierno, en un sofisticado restaurante en el barrio de Salamanca. El lugar era discreto pero lujoso, con iluminación tenue y música suave de fondo. Eduardo se arrodilló ante ella en medio de la cena, con un anillo de diamantes que valía más de lo que muchas personas ganarían en años de trabajo. Elena dijo que sí, no porque su corazón explotara de alegría, sino porque parecía ser el siguiente paso natural, y porque su padre, sentado en otra mesa del mismo restaurante como si todo hubiera sido planeado, aplaudió con lágrimas en los ojos. En ese momento, Elena sintió una extraña punzada en el estómago, una sensación de que algo andaba mal, pero apartó el sentimiento. Tal vez era solo nerviosismo, pensó. Tal vez era normal sentir miedo ante una decisión tan grande. Fue solo después, en los meses que siguieron, que Elena comenzó a notar las grietas. Eduardo siempre estaba demasiado ocupado para conversaciones profundas. Nunca le preguntaba sobre sus sueños, sobre lo que ella realmente quería de la vida. Las conversaciones giraban siempre en torno a negocios, fusiones, contratos. Cuando Elena intentaba hablar de sus sentimientos, de sus inseguridades, Eduardo cambiaba de tema o decía que estaba siendo demasiado sensible. Nunca demostraba vulnerabilidad, nunca compartía sus propias dudas. Era como si llevara una máscara permanente, y Elena comenzó a preguntarse si había una persona real detrás de esa fachada pulida. Y entonces comenzaron las reuniones. Mauricio y el padre de Eduardo, Enrique Robles, un hombre de 60 años con ojos fríos como el hielo y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, se encontraban constantemente en el despacho de la familia Balbuena. Elena oía fragmentos de conversaciones a través de las puertas cerradas. Palabras como sociedad, adquisición, control accionarial. Intentó preguntarle a su padre qué estaba pasando, pero Mauricio solo sonreía cansado y decía que eran asuntos de hombres, que ella no necesitaba preocuparse. Esa frase la irritaba profundamente. Tenía formación, tenía inteligencia, pero era constantemente dejada fuera de las decisiones que claramente involucraban su futuro. La desconfianza creció como una semilla plantada en suelo fértil. Elena no era ingenua. Formada en administración por el IE Business School, entendía de negocios, sabía reconocer cuándo algo no encajaba, y cuanto más evitaba Eduardo hablar sobre su futuro de forma concreta, sobre planes reales, sobre dónde vivirían, sobre si querían tener hijos, más sentía ella que algo andaba mal. Él siempre daba respuestas vagas, siempre posponía esas conversaciones, siempre decía que tendrían tiempo para pensar en eso después de la boda, pero la boda se acercaba rápidamente, y Elena sentía que estaba siendo empujada hacia algo que no comprendía totalmente, hasta que, 3 semanas antes de la boda, Elena tomó una decisión. Estaba sola en casa una tarde de martes cuando encontró, accidentalmente,
una carpeta olvidada sobre la mesa del despacho de Mauricio. Dentro había documentos sobre un contrato prenupcial. Ella sabía que este tipo de contrato era común en bodas entre familias con patrimonio, pero algo en la forma en que estaba redactado la incomodó. Había cláusulas extrañas, términos técnicos que no entendía completamente, y el nombre de la empresa de su padre aparecía en varios lugares. Aquello la dejó inquieta. Fotografió algunas páginas con el móvil y decidió que necesitaba respuestas. Respuestas reales, no las medias verdades que su padre y Eduardo le habían estado dando. Contrató a una investigadora privada. Su nombre era Julia Ferrer, una mujer de 40 y pocos años, pelo corto y canoso, mirada perspicaz y una postura que transmitía confianza inmediata. Julia trabajaba con absoluta discreción y tenía una reputación impecable en el mercado. Elena la había encontrado a través de una recomendación discreta de una antigua compañera de 1900, universidad que había pasado por un divorcio complicado. Se encontraron en un pequeño despacho en Malasaña, lejos de las miradas curiosas de la élite madrileña. El lugar era sencillo, con paredes blancas y muebles funcionales, nada de lujo innecesario. Elena le explicó sus sospechas, le entregó toda la información que tenía sobre Eduardo y su familia, incluyendo las fotos del contrato prenupcial. Julia escuchó en silencio, hizo algunas anotaciones en un cuaderno desgastado y dijo solo con voz firme y ojos serios: «Voy a descubrir la verdad. Puede que tarde unos días, pero la descubriré». Las semanas que siguieron fueron de ansiedad creciente. Elena mantenía la rutina, los ensayos para la ceremonia, las pruebas del vestido que parecía cada vez más ajustado, aunque no hubiera cambiado de talla, las cenas con la familia Robles donde sonreía educadamente, mientras por dentro sentía un nudo en el estómago. Pero por dentro estaba en alerta constante, esperando, observando cada gesto, cada palabra dicha entre líneas. Eduardo continuaba igual, encantador y distante, siempre con esa sonrisa que ahora parecía más una máscara que una expresión genuina. Enrique Robles la trataba con una cordialidad fría, como si fuera un objeto valioso que acababa de adquirir, siempre haciendo comentarios sobre cómo sería una esposa excelente y cómo los negocios de la familia prosperarían con esa unión. Y Mauricio parecía cada vez más aliviado, como si un peso gigantesco estuviera a punto de quitarse de encima. Andaba más ligero, sonreía más, pero sus ojos seguían cansados. Elena comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Eduardo la miraba, sin verla realmente. La manera en que le tocaba la mano en público, siempre performático, siempre consciente de quién estaba observando. Las conversaciones que tenía por teléfono, que interrumpía abruptamente cuando ella entraba, en la habitación, los correos electrónicos que cerraba rápidamente en la pantalla del ordenador cuando ella se acercaba. Todo esto alimentaba la creciente sensación de que estaba siendo engañada, de que había una historia paralela sucediendo, y ella era la única que no conocía el guión. Entonces, en la tarde del jueves, 2 días antes de la boda, Julia llamó. Elena estaba sola en el piso, mirando por la ventana la ciudad gris allá abajo. La lluvia fina comenzaba a caer, empañando el cristal. El sonido del teléfono la hizo dar un salto. La voz de la investigadora sonó seria. Al otro lado de la línea, sin rodeos, directa al grano. «Necesitamos hablar en persona. Hoy. Ahora. Es urgente». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Aceptó. Cogió una chaqueta y salió sin decir a nadie a dónde iba. Se encontraron en una cafetería discreta en Chamberí, un lugar pequeño con pocas mesas, frecuentado más por residentes locales que por turistas o la élite. Julia llegó con una carpeta marrón bajo el brazo y una mirada que lo decía todo antes de abrir la boca. Había una gravedad en sus movimientos, una urgencia contenida. Se sentaron en una mesa, en la esquina, lejos de las otras personas. Julia deslizó la carpeta sobre la mesa de madera desgastada y dijo con voz baja pero firme: «Tenías razón en desconfiar. Todo lo que imaginabas es correcto, y es peor de lo que pensabas».
Elena sintió la boca seca. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la carpeta. Dentro había documentos, fotos impresas, transcripciones de conversaciones. Julia explicó con voz baja y controlada, como si estuviera presentando pruebas en un tribunal. Eduardo no la amaba, nunca la había amado. Todo no era más que una apuesta entre él y un grupo de amigos de la élite empresarial madrileña. El desafío era simple, cruel e inhumano: conquistar a una mujer de familia tradicional con dificultades financieras, casarse, asumir el control de su empresa y exhibir la victoria como un trofeo. Incluso había un premio involucrado, una cantidad absurda de dinero que se repartiría entre los participantes cuando la misión se cumpliera. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Julia parecían venir de muy lejos, ahogadas, como si estuviera bajo el agua. Julia continuó, implacable. El acuerdo prenupcial que su padre y el padre de Eduardo estaban preparando era una trampa jurídica sofisticada. Estaba redactado de forma que transfiriera el control accionarial de la empresa Balbuena a Eduardo tan pronto como el matrimonio se consumara. En pocos meses, tal vez un año, Mauricio perdería todo lo que quedaba del imperio familiar y Eduardo se convertiría en el dueño absoluto. La empresa sería incorporada a Robles Holdings y el nombre Balbuena desaparecería del mercado. Mauricio probablemente ni siquiera entendía completamente lo que estaba firmando, cegado por la desesperación y la promesa de una salvación financiera que nunca llegaría. Pero no era solo eso. Julia había descubierto algo más, algo que podría cambiar completamente el juego. Eduardo tenía un hermano mayor, Gabriel Robles. Había sido expulsado de la familia años atrás por negarse a participar en los juegos de poder y manipulación que Enrique Robles consideraba esenciales para el éxito. Gabriel había discrepado públicamente de las prácticas de la empresa, denunciado esquemas de corrupción interna, expuesto contratos fraudulentos y había sido desheredado por ello. Enrique no toleraba la disidencia, y mucho menos si venía de dentro de la propia familia. Desde entonces Gabriel vivía apartado, trabajando como consultor empresarial de forma independiente. Pocos lo sabían, pero era socio oculto de una empresa que estaba creciendo rápidamente en el mercado, una rival directa de Robles Holdings, enfocada en prácticas éticas y transparentes. Elena escuchó todo en silencio. Cuando Julia terminó, cerró la carpeta lentamente. Respiró hondo tratando de controlar la rabia que crecía dentro de ella como una ola a punto de romper, y dijo, con una voz más firme de lo que esperaba: «Necesito más pruebas, pruebas concretas, algo que pueda usar, algo que no deje margen a dudas». Julia sonrió levemente, como si esperara exactamente esa reacción. «Ya las tengo». Conseguí grabar una conversación entre Eduardo y su padrino, Rodrigo Telles. Estaban en un bar en Nuevos Ministerios hace 3 noches, creyendo que nadie los oía. Eduardo lo confiesa todo: la apuesta, el plan, el control de la empresa. Incluso se ríe al contar los detalles. Está todo aquí. Julia deslizó un pequeño pendrive por la mesa, un objeto tan pequeño pero que cargaba toda la verdad. Elena cogió el objeto con manos temblorosas y lo guardó en el bolso, sintiendo su peso mucho más allá de lo físico. Esa noche, sola en el piso mientras Mauricio estaba en otra reunión con abogados, Elena conectó el pendrive al ordenador y escuchó la grabación. La voz de Eduardo sonaba clara, arrogante, divertida. Se reía al contar cómo se había ganado su confianza, lo fácil que había sido hacer que se enamorara, lo fácil que era manipular a su padre, tan desesperado que aceptaría cualquier cosa. Cómo en pocos meses sería dueño de todo lo que quedaba de la empresa Balbuena. El padrino le preguntaba si no sentía nada por ella, si no había al menos un poco de culpa. Eduardo respondía con una frialdad que cortaba como una cuchilla: «Es guapa, educada, se porta bien, pero es solo eso. Es un medio para un fin. Cuando todo esté a mi nombre nos separamos y listo. Ella se queda con una pensión generosa para no quejarse mucho, y yo me quedo con lo que realmente importa: el poder, el control, la victoria».
Elena apagó el audio. Sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. Todavía no. No le daría la satisfacción de romperla. Miró el vestido de novia colgado en el vestidor, ese vestido blanco que debería representar pureza y nuevos comienzos, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No cancelaría la boda. No les daría la satisfacción de verla rota, humillada, huyendo como una novia abandonada. Iría al altar. Sonreiría, diría que sí, y entonces, desde dentro, con calma y estrategia, desmontaría cada pieza de ese juego sucio, pieza por pieza. Ella no sería la víctima de esta historia. Ella sería la autora del final. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una claridad mental que no sentía desde hacía meses. El dolor de la traición todavía pulsaba en su pecho, pero ahora había algo más fuerte, una determinación fría, calculada. Ya no sería una pieza en el tablero de nadie, sería la jugadora. Se dio una ducha larga, se vistió con esmero, eligiendo un conjunto sobrio pero elegante, y salió de casa antes de que Mauricio se despertara. Tenía un plan y necesitaba actuar rápido. Elena buscó un abogado. No cualquier abogado, sino alguien de absoluta confianza. Su nombre era Dr. Fernando Alarcón, un hombre de 50 años, pelo canoso peinado hacia atrás, gafas de montura discreta y una reputación impecable en el mercado. Especialista en derecho mercantil y contratos, conocido por su discreción y eficiencia quirúrgica en casos complejos. Elena lo había conocido años atrás, cuando él había trabajado para la empresa de su padre en tiempos mejores. Recordaba haberlo visto en los pasillos de la oficina, siempre serio, siempre concentrado, pero con una mirada amable cuando se cruzaba con ella. Había sido uno de los pocos que le preguntó cómo estaba cuando Cecilia falleció, no solo a su padre, sino directamente a ella, como si sus emociones importaran. Elena concertó una reunión urgente y llevó consigo la grabación y todos los documentos que Julia le había entregado. El despacho del doctor Fernando estaba en un discreto edificio de oficinas en la zona de AZK, lejos del lujo ostentoso de los grandes bufetes corporativos. La sala de espera era sencilla, con revistas organizadas sobre una mesa de centro y una secretaria eficiente que la recibió con una sonrisa profesional. Minutos después, fue conducida al despacho principal. El doctor Fernando se levantó para saludarla, y Elena notó la preocupación genuina en sus ojos cuando vio su expresión. «Siéntate, Elena». «¿Qué ha pasado?», preguntó, indicando una silla cómoda frente a su mesa de trabajo. Elena respiró hondo y comenzó a contarlo todo, desde las primeras sospechas hasta la investigación de Julia, pasando por la devastadora grabación y los documentos del contrato prenupcial. Habló de forma clara, objetiva, manteniendo la voz firme incluso cuando sentía ganas de gritar o llorar. El doctor Fernando escuchó todo con absoluta atención, tomando notas ocasionales en un blog. Cuando terminó, deslizó el pendrive y la carpeta de documentos sobre la mesa. El doctor Fernando conectó el pendrive y escuchó la grabación con auriculares, su expresión volviéndose cada vez más seria. Después, analizó el contrato prenupcial línea por línea, haciendo marcas con un bolígrafo rojo en varios tramos. El silencio en el despacho era pesado, roto solo por el sonido ocasional de las páginas al pasar. Elena esperó, sintiendo cada segundo arrastrarse como una eternidad. Cuando terminó, se quitó las gafas, limpió las lentes con un pañuelo y miró a Elena con una expresión que mezclaba indignación y determinación. Este contrato es un fraude, está repleto de cláusulas abusivas e ilegales. Fue redactado con evidente mala fe, con el único propósito de engañaros a ti y a tu padre. Cualquier juez mínimamente competente anularía esto sin pensarlo dos veces. Además, con esta grabación, tienes pruebas irrefutables de dolo. No solo podemos anular el contrato, sino también bloquear cualquier intento de transferencia societaria y además demandar tanto a Eduardo como a su padre por intento de fraude, estafa y daño moral. Este es un caso claro de mala fe contractual. Elena sintió una ola de alivio mezclada con rabia.
La confirmación de que no estaba loca, de que sus sospechas eran válidas, trajo una extraña sensación de victoria en medio del caos. Entonces puedo impedirlo, puedo proteger a mi padre y a la empresa. El doctor Fernando asintió gravemente. Puedes. Pero necesitas actuar rápido y de forma estratégica. Si cancelas la boda ahora, sabrán inmediatamente que lo has descubierto todo e intentarán protegerse. Ocultarán pruebas, crearán versiones alternativas, usarán todos los recursos legales disponibles para dificultar cualquier acción tuya. Lo mejor es dejar que la boda se celebre, pero sin consumar la unión. Mantén la distancia física, inventa una excusa si es necesario, y justo después, preferiblemente al día siguiente, presentamos todas las acciones judiciales de una vez. Los pillamos por sorpresa, con todo documentado, todas las pruebas organizadas. No tendrán tiempo de reaccionar adecuadamente. Elena pensó por un momento. La idea de ir al altar, de decir que sí delante de todos, sabiendo la farsa, era dolorosa. Pero también era poderosa. Era ella tomando el control de la situación. Y, si es necesario ir al altar para proteger a mi padre y destruir su plan, lo haré. El doctor Fernando sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. Eres más fuerte de lo que imaginas, Elena, y estaré a tu lado en cada paso. Voy a preparar toda la documentación hoy mismo. Mañana, día de la boda, actúa con normalidad. El sábado, justo después de la ceremonia, mantén la distancia. Si es necesario, quedaos en habitaciones separadas. Usa cualquier excusa. El domingo por la mañana lo presentamos todo en el juzgado. Petición de anulación del matrimonio por dolo, bloqueo de cualquier transferencia societaria, demanda por daños morales y materiales. Lo expondremos todo. Elena estuvo de acuerdo. Salió del despacho con un plan claro en la cabeza, pero había una pieza que aún no encajaba. Gabriel Robles. El hermano expulsado. Julia había dicho que era diferente, que se había negado a participar en las mismas prácticas que destruyeron tantas vidas. Elena necesitaba conocerlo. Necesitaba entender si podría ser un aliado o si sería solo otra decepción, otra persona de la familia Robles que no merecía confianza. Fue Julia quien consiguió el contacto. Gabriel trabajaba en una modesta oficina en Mincetinticinci, el barrio de Argüelles, lejos del lujo ostentoso de la familia. Su empresa se llamaba Ética Corporativa Consultoría, un nombre que por sí solo ya decía mucho sobre sus valores. Elena llamó desde una cabina telefónica, no queriendo arriesgarse a que alguien rastreara la llamada por el móvil. Dijo solo que necesitaba consultoría empresarial urgente, que había oído hablar bien de su trabajo. Gabriel aceptó, citándola para esa misma tarde. La oficina estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, pero bien conservado, con paredes de ladrillo visto y plantas en las ventanas. Cuando Elena entró, encontró una recepción sencilla pero acogedora. Una chica joven de pelo rizado recogido en un moño la recibió con una sonrisa genuina y la condujo a una pequeña sala de reuniones. Y entonces entró Gabriel. Elena sintió que le faltaba el aire por un segundo. Era completamente diferente a Eduardo. Donde Eduardo era pulcro y performático, Gabriel tenía una naturalidad desarmante. Pelo castaño ligeramente despeinado, ojos que cargaban una intensidad tranquila, una barba de un par de días que le daba un aire casual pero no descuidado. Llevaba vaqueros y una camisa con las mangas remangadas, nada de traje caro ni reloj de diseño. Y cuando sonrió fue una sonrisa que llegó a los ojos, genuina y cálida. Elena Balbuena, ¿verdad? Un placer. Soy Gabriel. Siéntate, por favor. Le indicó una silla y se sentó al otro lado de la mesa, con una carpeta y un portátil sencillo. ¿En qué puedo ayudarte? Elena había ensayado mentalmente lo que diría, pero frente a él, las palabras preparadas parecían inadecuadas. Decidió arriesgarse con la verdad, o al menos parte de ella. Necesito ayuda con una situación empresarial delicada. Involucra contratos fraudulentos e intento de apropiación indebida de una empresa familiar. Y también involucra a tu familia. Por eso estoy aquí. Gabriel dejó de teclear en el portátil y la miró con renovada atención. Su expresión se volvió seria, pero no defensiva.
Mi familia, Robles Holdings. Sí, tu hermano, Eduardo, está a punto de casarse conmigo. Mañana, de hecho. Y he descubierto que todo no es más que un fraude para apoderarse de la empresa de mi padre. Elena observó cuidadosamente su reacción. Gabriel cerró el portátil lentamente, se reclinó en la silla y suspiró profundamente. Parecía cargar con un peso invisible sobre los hombros. Entonces, finalmente, ha hecho lo que temía que hiciera. Miró a Elena con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Lo siento. Siento mucho que te hayas convertido en el objetivo de los juegos de mi familia. Me alejé de ellos precisamente porque ya no podía tolerar este tipo de cosas. Mi padre y mi hermano no ven personas, ven solo piezas en un juego de poder. ¿Sabías que Eduardo estaba planeando algo así?, preguntó Elena, todavía cautelosa. No sabía los detalles específicos, pero conozco sus métodos. Ya he visto situaciones parecidas antes. Empresas engullidas, familias destruidas, y cuando intenté denunciarlo, cuando quise exponer las prácticas ilegales, fui expulsado, desheredado. Mi padre dijo que era débil, que no tenía lo necesario para sobrevivir en el mundo de los negocios. Gabriel se pasó la mano por el pelo, un gesto que revelaba una frustración antigua. Pero yo no considero eso debilidad, lo considero integridad. Y si estás aquí, imagino que has descubierto la verdad y quieres hacer algo al respecto. La he descubierto. Tengo pruebas. Tengo un abogado preparando acciones judiciales. Pero necesito más información. Necesito entender cómo opera Robles Holdings, cuáles son sus puntos débiles, cómo puedo protegerme a mí y a mi padre. Elena se inclinó hacia adelante con voz firme. Y también necesito saber si puedo confiar en ti, porque hasta ahora todo hombre de tu familia ha demostrado ser un manipulador. Gabriel la miró a los ojos durante un largo momento. Había una honestidad cruda en esa mirada que Elena no había visto en Eduardo ni una sola vez. Entiendo tu desconfianza, y no voy a intentar convencerte con palabras bonitas, pero puedo mostrarte quién soy a través de mis acciones. Puedo darte acceso a documentos que tengo sobre las operaciones ilegales de la empresa. Puedo ponerte en contacto con otras personas que fueron perjudicadas y que estarían dispuestas a testificar. Puedo ayudarte a construir un caso sólido no solo contra Eduardo, sino contra toda la estructura corrupta que mi padre creó. Abrió un cajón y sacó una carpeta. He guardado esto durante años, esperando el momento adecuado para usarlo. Quizás ese momento sea ahora. Elena cogió la carpeta y comenzó a hojearla. Dentro había documentos detallados sobre esquemas de corrupción, contratos fraudulentos, empresas que habían sido destruidas a propósito por Robles Holdings. Incluso había nombres de otras víctimas, personas que podrían servir como testigos. Era un arsenal de información que podría no solo salvar la empresa de Mauricio, sino también causar serios daños a la reputación y a las operaciones de la familia Robles. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Elena, todavía procesándolo todo. ¿Por qué me estás ayudando? Porque ya he visto a demasiadas personas ser destruidas por ellos, y porque creo que ha llegado la hora de que alguien los enfrente de verdad. Gabriel se levantó y fue hacia la ventana, mirando la calle allá abajo. Además, debo admitir algo. No es solo altruismo. Si consigues exponer sus prácticas, eso debilitará a la empresa y puede abrir espacio para que negocios éticos, como el mío, tengan más oportunidades de crecer. Pero te prometo ser transparente contigo. Sin juegos, sin manipulación, te mereces honestidad. Elena se levantó también. Había algo en Gabriel que era diferente. Una autenticidad que no había encontrado en mucho tiempo, y necesitaba aliados. Entonces trabajemos juntos, pero con una condición: total transparencia. Si en algún momento siento que me estás engañando, me iré y te convertirás en un enemigo también. Gabriel le tendió la mano. De acuerdo, total transparencia. Y Elena, para lo que sea, no está sola en esto. Ella le estrechó la mano, sintiendo la firmeza del apretón, la sinceridad del gesto. Pasaron las siguientes horas revisando documentos, trazando estrategias, identificando puntos débiles en la estructura legal de Robles Holdings.
Gabriel explicó detalles sobre cómo operaba la empresa, cuáles eran los esquemas más comunes, dónde estaban las vulnerabilidades. Elena compartió la información que Julia había conseguido y los análisis del doctor Fernando. Juntos, construyeron un plan de ataque integral. Cuando ya era de noche, Elena miró el reloj y se dio cuenta de que había pasado casi 6 horas en el despacho de Gabriel. Necesitaba volver a casa antes de que Mauricio extrañara su prolongada ausencia. Pero antes de salir, se giró hacia Gabriel. «Gracias, por todo, por creer en mí, por ayudarme». Gabriel sonrió, y de nuevo esa sonrisa pareció genuina. «Gracias a ti por tener el valor de enfrentar esto. La mayoría de la gente simplemente acepta y sigue adelante. Tú estás eligiendo luchar, eso es admirable». Elena salió del despacho con una extraña sensación en el pecho. No era solo alivio por haber encontrado un aliado. Era algo más. Una conexión que no esperaba sentir. Pero no había tiempo para analizar eso ahora. Mañana era el día de la boda, y necesitaba estar preparada para la actuación de su vida. Cuando llegó a casa, Mauricio estaba en el salón sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano. Parecía cansado, pero había un brillo de esperanza en sus ojos que ella no veía desde hacía mucho tiempo. «Elena, hija mía, mañana es el gran día. ¿Estás emocionada?» Elena forzó una sonrisa. «Lo estoy, papá, un poco nerviosa, pero emocionada». Se sentó a su lado, observando al hombre que siempre había sido su héroe, ahora tan frágil e ilusionado. «Papá, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué aceptaste la boda tan rápido? ¿Por qué no hablaste conmigo sobre las implicaciones para la empresa?» Mauricio miró el vaso en sus manos, como si buscara las palabras correctas en el líquido ámbar. «Quería protegerte, Elena. La empresa se está hundiendo. Tomé decisiones equivocadas, invertí mal, confié en las personas equivocadas, y no quería que tú cargaras con ese peso. Cuando la familia Robles ofreció la sociedad, parecía la única salida. Eduardo es un buen hombre, de una familia poderosa. Pensé que serías feliz y que la empresa se salvaría. 2 cosas buenas al mismo tiempo». Elena sintió que se le apretaba la garganta. Su padre estaba tratando de protegerla, pero había acabado entregándola como moneda de cambio, y lo peor es que ni siquiera se daba cuenta. «Papá, ¿y si te dijera que tal vez hay otra forma de resolver esto? ¿Otra forma que no involucre la boda?» Mauricio la miró confundido. «¿Qué otra forma, hija? Ya lo he intentado todo. Los bancos ya no me prestan dinero. Los inversores no confían en mí. Robles Holdings es la única esperanza». Elena cogió la mano de su padre, sintiendo la piel áspera y las venas marcadas. «Mañana me caso, papá. Subiré a ese altar porque lo prometí. Pero después, necesito que confíes en mí. Confía en que sé lo que estoy haciendo y que todo saldrá bien. Mejor de lo que imaginas». Mauricio le apretó la mano, sin entender completamente, pero asintiendo. «Siempre confío en ti, hija mía. Siempre». Elena subió a su habitación y miró una vez más el vestido de novia. Mañana se pondría esa tela blanca, caminaría hacia el altar, miraría a los ojos de Eduardo y diría que sí. Pero sería un sí cargado de ironía, un sí que escondía un no definitivo, un sí que era el primer paso para el mayor giro que esa familia había visto jamás. Y mientras se acostaba en la cama, intentando dormir, pensó en Gabriel, en la forma en que la había mirado con respeto, en la cruda honestidad de sus palabras, y se preguntó si, en medio del caos, no había encontrado algo inesperado, algo que podría ser el comienzo de una historia muy diferente a la que estaba a punto de representar. El día amaneció claro en Madrid, un contraste cruel con la tormenta que se gestaba en el corazón de Elena. Se despertó temprano antes del despertador, con el estómago revuelto y las manos sudorosas. Hoy era el día en que subiría al altar, diría que sí y comenzaría a desmontar la farsa que habían construido a su alrededor. El piso ya estaba en movimiento. Las empleadas corrían de un lado para otro, el teléfono sonaba constantemente, llegaban flores en cantidades absurdas. Era el caos organizado de una boda de élite. La maquilladora y la peluquera
Llegaron a las 8 de la mañana. Elena se sentó frente al espejo de su habitación y dejó que trabajaran en ella como si fuera una muñeca. Hablaban animadamente sobre lo guapa que estaba, lo perfecto que estaba el día, la suerte que tenía Eduardo. Elena respondía con monosílabos, sonriendo cuando era necesario, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba revisando mentalmente cada detalle del plan. El doctor Fernando estaba de guardia con todos los documentos preparados. Gabriel había confirmado por mensaje cifrado que estaría disponible para cualquier necesidad. Julia estaba posicionada estratégicamente, lista para intervenir si algo se salía de control. Cuando terminaron, Elena miró su reflejo. El pelo recogido en un elegante moño con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Maquillaje natural pero sofisticado, realzando sus ojos oscuros. Parecía una novia perfecta. Por fuera, todo estaba impecable. Por dentro, era pura estrategia y fría determinación. El vestido vino después. Las amigas de la infancia a las que casi no veía, pero que habían sido invitadas para mantener las apariencias, la ayudaron a ponérselo. La tela se deslizó sobre su cuerpo como agua, ajustándose perfectamente. Era realmente un vestido precioso, una pena que representara una mentira. Cuando le pusieron el velo, Elena respiró hondo. Estaba lista. Mauricio llamó a la puerta poco antes de la hora de salir. Cuando entró y la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás preciosa, Elena, igual que tú, madre el día de nuestra boda». Se acercó y le cogió las manos. «Sé que no he sido el mejor padre. Sé que he fallado en muchas cosas. Pero hoy, viéndote así, tengo la esperanza de que todo se arreglará». Elena sintió un nudo en el pecho. Su padre no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. «Papá, necesito que sepas una cosa. No importa lo que pase hoy o en los próximos días, te quiero. Y todo lo que hagas será para protegernos, para proteger a nuestra familia. ¿Confías en mí?» Mauricio pareció confundido, pero asintió. «Claro que confío, hija. Siempre he confiado. Eres lo más importante de mi vida». La iglesia elegida para la boda era la iglesia de San Jerónimo el Real, en el barrio de Salamanca. Una construcción clásica y elegante, frecuentada por la élite madrileña. Cuando la limusina se detuvo en la puerta, Elena vio la multitud de invitados, todos vestidos con sus mejores galas, todos curiosos, todos esperando el espectáculo. Los fotógrafos estaban posicionados estratégicamente. Todo estaba siendo documentado, lo que irónicamente jugaba a favor de Elena. Cuantos más testigos, mejor. Mauricio le ofreció el brazo y juntos caminaron hasta la entrada. Las puertas se abrieron y la música comenzó. Elena dio el primer paso. La nave de la iglesia estaba repleta. Flores blancas y doradas decoraban cada rincón. La gente se giró para mirarla y ella mantuvo la sonrisa fija en su rostro. Sus ojos buscaron a Eduardo en el altar. Estaba allí, con un smoking impecable, el pelo rubio brillando bajo la luz de las lámparas, la sonrisa confiada. A su lado, el padrino Rodrigo, cómplice de sus crímenes. Y en primera fila, Enrique Robles, observándolo todo con esa mirada fría de depredador que acababa de asegurar su presa. Pero entonces Elena vio algo que la sorprendió. Al fondo de la iglesia, en uno de los últimos bancos, estaba Gabriel. No debería estar allí. Nadie lo había invitado. Pero allí estaba, con un traje sencillo, mirándola con una expresión que mezclaba preocupación y aliento. Sus miradas se encontraron por un segundo, y Elena sintió una oleada de fuerza. No estaba sola. Había al menos una persona en esa iglesia que la veía de verdad. El camino hasta el altar pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Cuando llegó, Mauricio le besó la frente y la entregó a Eduardo, que le cogió la mano con ese toque performático que ahora reconocía como falso. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso, la compañía. Elena apenas escuchaba. Estaba concentrada en mantener la compostura, en parecer la novia emocionada que todos esperaban ver. Entonces llegó el momento de los votos.
El sacerdote le preguntó a Eduardo si aceptaba a Elena como esposa para amarla y respetarla en todo momento. Eduardo respondió con un sí firme, mirándola con esos ojos azules que antes le habían parecido bonitos y ahora reconocía como vacíos. Después fue su turno. Elena Balbuena, ¿aceptas a Eduardo Montenegro Robles como tu esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Elena miró a Eduardo, miró a su padre en primera fila llorando de emoción, miró a Enrique Robles con esa sonrisa de victoria, y entonces miró a Gabriel al fondo de la iglesia, que la observaba con intensidad. Respiró hondo y dijo con voz clara: «Sí, acepto». La iglesia estalló en aplausos. Eduardo se inclinó para besarla, pero Elena giró el rostro, sutilmente, haciendo que el beso solo rozara la comisura de sus labios. Si alguien se dio cuenta, no lo comentó. La gente estaba demasiado ocupada aplaudiendo, haciendo fotos, celebrando. El sacerdote los declaró marido y mujer, y la música triunfal comenzó a sonar. Eduardo cogió el brazo de Elena, y juntos caminaron de vuelta por la nave. Elena mantuvo la sonrisa, saludó a los invitados, representó el papel perfectamente, pero por dentro estaba contando los segundos. La recepción sería en el Real Club de la Puerta de Hierro, un lugar tradicional y sofisticado. Cuando llegaron, fue la continuación del espectáculo. Champán fluyendo, comida refinada, música en vivo, discursos emotivos. Enrique Robles hizo un largo brindis sobre la unión de familias y la prosperidad en los negocios, y Elena tuvo que contenerse para no arrojarle la bebida a la cara. Mauricio también pronunció un discurso, con voz entrecortada, hablando de lo feliz que estaba de ver a su hija tan bien casada, de cómo confiaba en Eduardo para cuidarla. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Elena, pero ella siguió sonriendo. Eduardo estaba en su elemento, circulando entre los invitados, recibiendo felicitaciones, riendo a carcajadas, demostrando esa confianza arrogante. Apenas se quedaba al lado de Elena, siempre demasiado ocupado con conversaciones de negocios. Y eso era perfecto para su plan. Cuanto menos le prestara atención, mejor. Fue durante la cena cuando Elena consiguió un momento a solas. Se disculpó diciendo que necesitaba retocarse el maquillaje y fue al baño de señoras. Allí se encerró en un cubículo y cogió el móvil. Envió un mensaje rápido al doctor Fernando. «Hecho, estoy casada. Puedes prepararlo todo para mañana». La respuesta llegó segundos después. «Entendido, todo listo para la acción del lunes. Mantén la distancia física esta noche. Es crucial». Cuando Elena salió del baño, encontró a Gabriel esperando discretamente en el pasillo. Se acercó lentamente, respetando la distancia apropiada para no levantar sospechas. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Elena miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Estoy aguantando, gracias por venir. No esperaba verte aquí». Gabriel esbozó una media sonrisa. «No iba a dejar que enfrentaras esto sola. Aunque fuera de lejos, quería que supieras que tienes a alguien de tu lado». Dudó un momento. «Elena, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo llámame. Estaré disponible». Elena sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la derriba. «Gracias, Gabriel, en serio, gracias por todo». Le cogió la mano rápidamente, un gesto breve pero significativo, antes de volver al salón. Eduardo ni siquiera notó su prolongada ausencia. La fiesta continuó por la noche. Hubo el vals de los novios, el corte de la tarta, el lanzamiento del ramo. Elena ejecutó cada ritual mecánicamente, como una actriz siguiendo un guión. Cuando finalmente la fiesta comenzó a terminar y los invitados empezaron a irse, Eduardo se le acercó con esa sonrisa conquistadora. «¿Lista para ir a casa, mi esposa?», susurró, y Elena sintió que se le revolvía el estómago con el término posesivo. Ella forzó una sonrisa cansada. «Eduardo, estoy agotada. Ha sido un día demasiado largo y emocionante. ¿Podríamos simplemente dormir hoy? Empezar nuestra vida de casados mañana con más energía». Eduardo pareció irritado por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Claro, querida. Debes de estar realmente cansada.
Vamos a casa. Lo dijo en un tono que sonaba comprensivo, pero Elena notó la tensión en su mandíbula. No estaba contento con el aplazamiento. Fueron al piso que Eduardo había preparado para ellos, un espacio lujoso en la zona de El Viso. Tan pronto como entraron, Elena continuó con el plan. Eduardo, voy a darme un baño largo y a dormir en la habitación de invitados hoy, ¿vale? Me duele muchísimo la cabeza y no quiero molestarte. Eduardo la miró con una expresión que no pudo descifrar por completo. Una mezcla de irritación e impaciencia. Está bien, Elena, descansa, tenemos todo el tiempo del mundo. Pero había algo en la forma en que lo dijo que sonaba a amenaza. Elena se encerró en la habitación de invitados, se apoyó en la puerta y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Lo había conseguido. Había subido al altar. Ha dicho que sí, y ahora tenía tiempo para ejecutar la siguiente fase del plan. Pero la tensión le estaba pasando factura. Se quitó el vestido con cuidado, lo guardó en el armario, se puso un pijama cómodo y se acostó. Cogió el móvil y le envió un mensaje a Gabriel. Sobreviví al día, gracias por estar ahí. La respuesta llegó rápida. Estuviste increíble, descansa ahora, mañana empieza una nueva historia. Elena durmió poco esa noche. Cada ruido en la casa la ponía en alerta. Tenía miedo de que Eduardo intentara entrar en la habitación, pero no lo hizo. Cuando el sol comenzó a salir, ya estaba despierta, planeando los siguientes pasos. El doctor Fernando presentaría las acciones judiciales el lunes temprano. Pero antes de eso, Elena necesitaba salir de ese piso y poner distancia física entre ella y Eduardo. Esperó hasta oír a Eduardo salir a correr por la mañana, algo que hacía religiosamente. Tan pronto como la puerta se cerró, Elena hizo una maleta con ropa esencial, documentos personales y el pendrive con las pruebas. Llamó a un taxi y fue directamente al piso de Mauricio. Cuando llegó, su padre estaba tomando café, sorprendido de verla. «¿Elena? ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿No deberías estar con Eduardo?», preguntó Mauricio confundido. Elena se sentó a su lado y le cogió las manos. «Papá, necesito que me escuches con atención. Todo lo que te voy a contar será difícil de oír, pero es la verdad». Y pasó la siguiente hora revelándolo todo. La apuesta, la grabación, el contrato fraudulento, el plan para robar la empresa. Mauricio escuchaba en silencio, su expresión pasando de la confusión al shock y finalmente a una rabia contenida. Cuando terminó, Mauricio estaba pálido. «Me usaron, te usaron a ti. Convirtieron a mi hija en una moneda de cambio». Su voz tembló de furia. «¿Cómo pude ser tan ciego? Estabas desesperado, papá. Se aprovecharon de eso, pero ahora vamos a contraatacar». Elena le mostró todos los documentos, le puso la grabación. Mauricio escuchó la voz de Eduardo confesándolo todo, y sus manos se cerraron en puños. «Voy a destruirlos. Voy a demandarlos. Voy a exponerlos. Voy a hacer que paguen por esto». Mauricio se levantó, caminando de un lado para otro como un león enjaulado. «No hará falta, papá. Ya está todo en marcha. El doctor Fernando presentará las acciones mañana. Anulación del matrimonio, bloqueo de las transferencias societarias, demanda por daños morales y materiales. Y hay más. El hermano de Eduardo, Gabriel, está de nuestro lado. Tiene documentos que pueden destruir la reputación de Robles Holdings de forma permanente». Elena respiró hondo. «Vamos a ganar esto, papá, juntos». Mauricio miró a su hija con una mezcla de orgullo y remordimiento. «Debería haberte escuchado antes. Debería haberte incluido en las decisiones. Eres mucho más fuerte e inteligente de lo que jamás te di crédito. Lo siento, Elena. Siento haberte puesto en esta situación». Elena abrazó a su padre. «Ahora no es momento para la culpa. Es momento para la acción. Y vamos a salir de esto más fuertes que nunca». Se quedaron así un momento, padre e hija, unidos contra un enemigo común. El teléfono de Elena sonó. Era Eduardo. Contestó, poniendo el altavoz para que Mauricio escuchara. «Elena, ¿dónde estás? He vuelto de correr y no estabas aquí». Su voz sonaba impaciente. «Estoy en casa de mi padre. Necesitaba venir a resolver algunas cosas». Elena mantuvo la voz neutra.
¿Qué cosas? Acabamos de casarnos. Deberías estar aquí conmigo. Eduardo estaba claramente irritado. Eduardo, necesito un tiempo. La boda fue muy intensa y necesito procesarlo todo. Me quedaré unos días en casa de mi padre. Elena esperó la reacción. Hubo un silencio al otro lado. Luego Eduardo dijo, con una frialdad que no pudo disimular: «Está bien, Elena, pero no tardes. Tenemos muchas cosas que resolver, papeles que firmar, ya sabes». La amenaza velada estaba clara. «Sí, lo sé, y lo resolveremos todo el lunes». Elena colgó y miró a su padre. Ya está impaciente. Quiere que firme los papeles de la transferencia, pero el lunes, cuando reciba la notificación judicial, descubrirá que el juego ha cambiado. El fin de semana pasó lentamente. Elena se quedó en el piso de su padre, revisando documentos con el doctor Fernando por videoconferencia, manteniendo contacto constante con Gabriel, que proporcionaba información adicional sobre la estructura de Robles Holdings. Julia también envió nuevo material, incluyendo testimonios de otras víctimas de la familia Robles, personas dispuestas a hablar en el tribunal. El caso se estaba volviendo más grande de lo que Elena había imaginado inicialmente. No era solo sobre ella y su padre, era sobre un patrón de comportamiento depredador que necesitaba ser expuesto. El lunes por la mañana, el doctor Fernando presentó todas las acciones simultáneamente en diferentes juzgados. Anulación de matrimonio por dolo, bloqueo de transferencias societarias, demanda civil por daños morales y materiales, denuncia a la Fiscalía sobre fraudes empresariales. Fue una ofensiva legal coordinada, y Elena se aseguró de que la prensa fuera informada. No toda la prensa, sino periodistas específicos que sabía que eran serios y comprometidos con la verdad. La historia sería pública, y Robles Holdings no tendría cómo esconderse. La reacción fue explosiva. Eduardo llamó furioso, gritando por teléfono, haciendo amenazas vacías. Enrique Robles intentó contactar a Mauricio, ofreciendo acuerdos, prometiendo renegociaciones, pero era demasiado tarde. Las piezas estaban en movimiento y ya no había forma de detenerlas. La noticia se filtró a los medios el martes. Heredero de Robles Holdings acusado de fraude matrimonial. Los portales de noticias explotaron con la historia. Las empresas comenzaron a cuestionar sus alianzas con Robles Holdings. Las acciones de la empresa en bolsa se desplomaron. El escándalo era completo. Y en el centro de todo, Elena se mantuvo firme, dando entrevistas cuidadosamente controladas, siempre con el doctor Fernando a su lado, siempre presentando hechos y pruebas, nunca entrando en ataques personales. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los medios no soltaban el caso. Programas de televisión debatían sobre ética empresarial. Podcasts discutían relaciones de poder y género en los negocios. Las redes sociales hervían con opiniones divididas. Elena se convirtió en un símbolo involuntario. Para algunos, era una heroína que se había atrevido a enfrentar a una familia poderosa. Para otros, una oportunista que solo quería atención. Aprendió rápidamente a filtrar el ruido, centrándose solo en lo que realmente importaba: ganar el proceso y reconstruir su vida. El doctor Fernando trabajaba incansablemente. Consiguió no solo la anulación del matrimonio por dolo probado, sino también un bloqueo total de cualquier transferencia societaria que involucrara a la empresa de Mauricio. El contrato prenupcial fue declarado nulo por vicio de consentimiento y mala fe contractual. Además, el proceso civil por daños morales avanzaba rápidamente, con la jueza responsable mostrando una indignación evidente al analizar las pruebas. La grabación de Eduardo confesando el plan fue el clavo final en el ataúd. No había defensa posible contra su propia voz, admitiéndolo todo. Pero la mayor victoria llegó cuando la Fiscalía decidió investigar a Robles Holdings en su totalidad. Con base en los documentos que Gabriel había proporcionado y los testimonios de otras víctimas que Elena y Julia habían localizado, se abrió una investigación sobre prácticas fraudulentas, corrupción y apropiación indebida de patrimonio. La empresa, que parecía inquebrantable, comenzó a desmoronarse. Clientes cancelaron contratos, socios se distanciaron, inversores retiraron capital,
Enrique Robles intentó controlar los daños, dando entrevistas en las que negaba todo, acusando a Elena de difamación, pero cada mentira era rápidamente desmentida por nuevas pruebas que surgían. Eduardo desapareció de la vida pública. Después de las primeras reacciones furiosas, se recluyó, probablemente siguiendo la orientación de sus abogados. Pero el daño estaba hecho. Su reputación estaba arruinada. Las empresas que antes lo cortejaban, ahora lo evitaban. El playboy confiado y arrogante se había convertido en un paria social. Durante todo este proceso, Gabriel fue una presencia constante en la vida de Elena. No solo proporcionaba información crucial para el caso, sino que también ofrecía apoyo emocional. Se reunían regularmente, inicialmente solo para discutir estrategias legales y revisar documentos, pero gradualmente las conversaciones comenzaron a incluir otros temas: sueños, miedos, historias de la infancia, visiones sobre la vida. Elena descubrió que Gabriel era diferente a cualquier hombre que había conocido. Hablaba de su madre, que había fallecido cuando él tenía 15 años, víctima de una larga batalla contra el cáncer. Ella había sido la única persona en la familia que lo había animado a seguir sus propios valores, incluso cuando eso significaba ir en contra de Enrique. Gabriel recordaba con cariño las conversaciones que tenían, las lecciones sobre integridad y compasión que ella había intentado enseñar en una familia obsesionada con el poder y el dinero. Cuando ella se fue, Gabriel sintió que había perdido a su única aliada. Fue su muerte lo que finalmente lo llevó a romper con la familia, cuando se dio cuenta de que Enrique no cambiaría y que Eduardo estaba siguiendo los mismos pasos de su padre. Elena compartió sus propios dolores. Habló sobre la soledad de crecer con un padre emocionalmente ausente, sobre la pérdida de su madre tan pronto, sobre cómo siempre había sentido que necesitaba demostrar su valía, que necesitaba ser perfecta para ser amada. Gabriel escuchaba con genuina atención, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaba, no solo los hechos, sino también sus sentimientos. Fue en una tarde lluviosa de jueves, 2 meses después de la boda que nunca se consumó, cuando algo cambió entre ellos. Estaban en el despacho de Gabriel, revisando más documentos para el proceso, cuando Elena simplemente se derrumbó. La tensión acumulada, el estrés constante, la exposición pública, todo salió a la superficie de una vez. Comenzó a llorar, no el llanto delicado y contenido que había aprendido a mostrar en público, sino sollozos profundos que venían de un lugar muy hondo. Gabriel no intentó detenerla con palabras vacías o frases hechas. Simplemente se acercó, le preguntó si podía abrazarla, y cuando ella asintió, la envolvió en sus brazos. Elena se permitió ser vulnerable, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Lloró por todo lo que había perdido, la ilusión de un matrimonio feliz, la confianza en las personas, la inocencia, de creer en las buenas intenciones, pero también lloró de alivio, porque había encontrado la fuerza para defenderse, porque había personas reales a su lado. Cuando finalmente se calmó, se apartó un poco, avergonzada. «Perdona, no quería derrumbarme así. Debes de pensar que soy débil». Gabriel le sujetó el rostro con delicadeza, haciendo que sus miradas se encontraran. «Elena, eres una de las personas más fuertes que he conocido. Debilidad habría sido aceptar todo en silencio, someterte a una vida de mentiras. Elegiste luchar. Eso no es debilidad, es puro coraje. Y llorar no te hace menos fuerte, te hace humana». Algo cambió en ese momento. Había una tensión en el aire, una conciencia mutua de que aquello era más que una amistad estratégica o una alianza de conveniencia. Pero ninguno de los dos hizo nada. El momento no era el adecuado. Elena todavía estaba técnicamente casada. Todavía estaba en medio de procesos judiciales. Todavía era demasiado vulnerable. Y Gabriel lo respetaba por completo. En las semanas siguientes, continuaron trabajando juntos, pero había una nueva capa en sus interacciones. Miradas que duraban un poco más, una proximidad física que parecía natural, pero cargada de significado,
conversaciones que se extendían más allá de lo necesario porque ninguno de los dos quería que terminaran. Mauricio se dio cuenta. Veía cómo su hija hablaba de Gabriel, cómo le brillaban los ojos cuando mencionaba alguna conversación que habían tenido, y se preocupó. Una noche, después de la cena, Mauricio llamó a Elena para hablar. «Hija, necesito decirte algo. Sobre Gabriel». Elena sintió que se le encogía el estómago, temiendo lo que vendría. Su padre continuó. «Sé que os habéis acercado, y entiendo por qué. Te ayudó cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo, pero sigue siendo un Robles, y tengo miedo de que te vuelvan a hacer daño». Elena respiró hondo. «Papá, entiendo tu preocupación, pero Gabriel es diferente. Fue expulsado de la familia precisamente por no aceptar sus juegos sucios. Lo arriesgó todo para ayudarme, para exponer la verdad. No fue solo estrategia, fue una elección moral, y confío en él». Mauricio suspiró. «Sé que eres inteligente y que sabes cuidarte, pero después de todo lo que hemos pasado, solo quiero que seas cautelosa, que no te precipites, que te permitas tiempo para sanar antes de abrir tu corazón de nuevo». Elena cogió la mano de su padre. «Estoy siendo cautelosa, papá. Te lo prometo. Y Gabriel también lo está. Ninguno de los dos quiere apresurar nada, pero no voy a negar que hay una conexión. Y por primera vez en mucho tiempo, es una conexión que parece real, que parece basada en el respeto mutuo y la honestidad. Y eso da miedo, pero también es bonito». Mauricio abrazó a su hija. «Entonces confío en tu juicio. Solo prométeme que protegerás tu corazón esta vez. Mereces ser feliz. Mereces a alguien que te vea de verdad». 3 meses después del inicio de los procesos judiciales, llegó la primera gran victoria. El juez decretó la anulación definitiva del matrimonio por dolo probado. Elena ya no era la esposa de Eduardo. Era libre. Cuando llegó la noticia, estaba en el despacho de Gabriel. Acababan de terminar una reunión sobre los próximos pasos del proceso contra Robles Holdings cuando el doctor Fernando llamó con la novedad. Elena colgó el teléfono y miró a Gabriel con lágrimas en los ojos. «Está anulado. Oficialmente anulado. Soy libre». Gabriel sonrió, esa sonrisa genuina que ella había aprendido a amar. «Enhorabuena, Elena. Luchaste y ganaste. Te mereces cada segundo de esta victoria». Sin pensarlo mucho, Elena se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo de gratitud, de alivio, de celebración, pero cuando se separaron se quedaron allí, muy cerca, mirándose el uno al otro. Elena podía sentir su respiración, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos castaños, notar la forma en que él la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo. «¿Puedo besarte?», preguntó Gabriel en voz baja, respetuoso, dándole a ella el control total de la situación. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que aquello lo cambiaría todo, que no había vuelta atrás. Pero también sabía que lo quería, que estaba «alista». «Sí, puedes». El beso fue suave, cuidadoso, cargado de emoción contenida. No fue un beso apasionado y desesperado. Fue un beso de promesa, de comienzo, de posibilidad. Cuando se separaron, ambos sonreían. Gabriel le pasó el pulgar por la mejilla. «No quiero ser una reacción, no quiero ser lo opuesto a Eduardo. Quiero ser la elección consciente. Así que vayamos despacio, ¿vale? A tu ritmo». Elena asintió, conmovida por su sensibilidad. «Gracias por entenderlo, por ser paciente, por ser tú». Se quedaron allí un momento más, simplemente disfrutando de la presencia del otro antes de volver al trabajo. Pero algo había cambiado definitivamente. Ya no eran solo aliados, eran algo más, algo que estaba creciendo de forma orgánica y saludable. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. La empresa de Mauricio, libre de la amenaza de Robles Holdings, comenzó a recuperarse lentamente. Con la ayuda de nuevos inversores que Gabriel presentó, personas que valoraban la ética y la transparencia, la constructora Balbuena volvió a crecer. Mauricio delegó más responsabilidades en Elena, reconociendo finalmente su capacidad. Ella asumió un puesto de directora,
centrándose en proyectos sostenibles y relaciones éticas con proveedores y empleados. Gabriel y Elena comenzaron a salir oficialmente. Mantuvieron la discreción al principio, sabiendo que los medios todavía estaban atentos a cualquier movimiento de Elena. Pero gradualmente se permitieron aparecer juntos en eventos, cenas, momentos públicos. La reacción fue mixta. Algunos criticaron, diciendo que estaba saliendo con otro Robles, que no había aprendido la lección. Otros lo celebraron, viéndolo como una historia de redención donde no todos en la familia eran villanos. Elena aprendió a no preocuparse tanto por las opiniones ajenas. Sabía la verdad sobre Gabriel, sobre su carácter, sobre cómo la trataba. Y eso era lo que importaba. Él nunca intentó controlarla, nunca faltó al respeto, a sus límites, nunca la trató como una propiedad. La desafiaba intelectualmente, apoyaba sus decisiones, celebraba sus victorias y la consolaba en las derrotas. Era un compañero de verdad. Viajaron juntos por primera vez 6 meses después de empezar a salir. Fueron a Mallorca, un lugar tranquilo donde podían ser simplemente 2 personas disfrutando de la compañía del otro, lejos de los focos de Madrid. Caminaron por la playa de la mano, hablaron sobre el futuro, sobre sueños y planes. Gabriel habló de su deseo de expandir la consultoría, de ayudar a más empresas a adoptar prácticas éticas. Elena compartió su voluntad de transformar la empresa de su padre en un referente de responsabilidad social y ambiental. Una noche, cenando en un restaurante junto al mar, Gabriel cogió la mano de Elena sobre la mesa. «Necesito decirte algo, y es importante que sepas que esto no viene de un lugar de presión o expectativa. Es solo una verdad que quiero compartir». Elena lo miró con atención. Él continuó. «Me he enamorado de ti. De verdad, no de la versión que muestras al mundo, no de la empresaria fuerte o la superviviente valiente. De ti, de la mujer que se ríe de chistes tontos, que llora viendo películas tristes, que tiene miedo de las cucarachas pero se enfrenta a empresarios corruptos sin pestañear, de la mujer completa, con todas sus complejidades y contradicciones». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, de las buenas, las que vienen de la emoción positiva. «Yo también me he enamorado de ti, Gabriel, y al principio me dio miedo, porque después de todo lo que pasé con Eduardo, temía no volver a confiar en nadie. Pero tú me has demostrado que no todos los hombres son iguales, que existe el amor que no controla, que no asfixia, que no utiliza. Existe el amor que libera, y eso es lo que siento cuando estoy contigo. Libertad». Se besaron allí, bajo las estrellas, con el sonido de las olas de fondo, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba exactamente donde debía estar. ¿Con quién debía estar? No porque alguien hubiera decidido por ella, sino porque ella había elegido, y esa elección marcaba toda la diferencia. Cuando volvieron a Madrid, había novedades. El proceso contra Eduardo y Enrique Robles había resultado en condenas. Eduardo fue condenado a pagar una indemnización sustancial por daños morales a Elena, además de tener prohibido ejercer cargos de dirección en empresas durante 5 años. Enrique se enfrentaba a acusaciones más serias relacionadas con la operación de Robles Holdings, con procesos que se extenderían durante años. La empresa, que ya estaba maltrecha, entró en un proceso de reestructuración forzada, vendiendo activos y recortando operaciones. Elena no sintió satisfacción con su destrucción. Sintió solo un cierre necesario. La justicia no era sobre venganza, era sobre responsabilidad, era sobre garantizar que no pudieran hacerle eso a nadie más. Y en cuanto al dinero de la indemnización, Elena tenía planes. Quería usar parte para crear un fondo de apoyo a mujeres víctimas de manipulación en relaciones, ofreciendo soporte jurídico y psicológico gratuito. Quería transformar su dolor en una herramienta de ayuda para otras personas. Gabriel apoyó completamente la idea. Mejor aún, propuso que unieran fuerzas, que su consultoría se asociara al proyecto de Elena, creando una iniciativa mayor de lucha contra la manipulación corporativa y personal.
Lo llamaron Proyecto Recomenzar. La respuesta fue sorprendente. Mujeres de todo el país comenzaron a buscar ayuda, compartiendo historias de situaciones parecidas, de hombres que las usaron, de familias que las trataron como mercancía. Y el proyecto creció, se expandió, se convirtió en un referente. Un año después de la boda que no debería haber ocurrido, Elena y Gabriel estaban en una posición completamente diferente. La empresa de Mauricio estaba sana de nuevo. La consultoría de Gabriel prosperaba. El proyecto Recomenzar ayudaba a decenas de mujeres mensualmente. Y su relación era sólida, construida sobre bases de confianza, respeto y amor genuino. Mauricio, que inicialmente tenía reservas sobre Gabriel, aprendió a respetarlo e incluso a considerarlo parte de la familia. Veía cómo el joven trataba a su hija, cómo la hacía sonreír de verdad, cómo la apoyaba sin intentar disminuirla. Y eso era todo lo que un padre podría desear para su hija. 2 años habían pasado desde aquel día en el altar. Elena estaba sentada en su despacho en la constructora Balbuena, mirando por la ventana la ciudad que ya no parecía tan gris. Madrid seguía siendo caótica, ruidosa, desafiante, pero ahora veía belleza en ese caos. Veía posibilidades donde antes solo veía obstáculos. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Gabriel. «Hola, amor. Solo llamaba para confirmar nuestra cena de esta noche. Tengo una novedad que contarte». Su voz siempre le sacaba una sonrisa, incluso en los días difíciles. «Confirmado. Estoy ansiosa por la novedad. ¿Puedes darme una pista?», bromeó Elena, sabiendo que probablemente no diría nada. «Paciencia. Te va a gustar, te lo prometo. ¿Te recojo a las 8?», respondió Gabriel con ese tono divertido que ella había aprendido a amar. «Perfecto. Te quiero», dijo Elena con naturalidad, sin miedo, sin reservas. Una frase que antes parecía imposible de volver a decir, ahora salía con facilidad. «Yo también te quiero. Hasta luego». Colgaron y Elena volvió a los informes que necesitaba revisar. La empresa iba bien, pero nunca se relajaba por completo. Había aprendido que el éxito requería una vigilancia constante, no por paranoia, sino por responsabilidad. La tarde pasó rápidamente entre reuniones y decisiones. Elena estaba implementando un nuevo programa de capacitación para empleados, ofreciendo cursos gratuitos de especialización y creando caminos claros de crecimiento profesional. Era caro, pero creía que invertir en las personas era invertir en el futuro de la empresa. Mauricio la apoyaba completamente, admirado con la visión de su hija. Ya hablaba abiertamente de pasarle el mando total, algo impensable años atrás cuando solo la veía como la hija que necesitaba ser protegida. A las 8 en punto, Gabriel estaba en la portería. Elena bajó y lo encontró apoyado en el coche, con esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara. Llevaba vaqueros y una camisa azul claro, sencillo pero elegante. Nada de ostentación, nada de actuación. Solo Gabriel siendo Gabriel. «¿Lista para la novedad?», preguntó, abriéndole la puerta del coche. Elena entró, curiosa. «¿A dónde vamos?». «Ya verás». Gabriel condujo por la ciudad, tomando rutas que Elena no reconoció al principio. Hablaron sobre el día, sobre pequeños acontecimientos, sobre un documental que habían visto juntos. La conversación fluía con naturalidad, como siempre, hasta que Gabriel se detuvo frente a un edificio en Argüelles, no muy lejos de donde estaba su oficina. «¿Qué es esto?», preguntó Elena, mirando el edificio de 4 plantas, de arquitectura moderna pero no ostentosa. Gabriel sonrió misteriosamente. «Ven conmigo». Entraron y subieron al tercer piso. Gabriel abrió una puerta que daba a un espacio amplio, todo en obras. Había planos arquitectónicos esparcidos sobre una mesa improvisada, muestras de materiales, y la estructura básica de los tabiques comenzando a tomar forma. «Esta va a ser la nueva oficina de ética corporativa», explicó Gabriel, observando su reacción. «La consultoría ha crecido tanto que necesitamos un espacio más grande.
Tendremos salas para atención individual, un espacio para talleres, una pequeña biblioteca de recursos y mira esto. La llevó a un área específica. Este espacio de aquí está reservado para el proyecto Recomenzar. Tendrá total privacidad, una entrada separada para quien no quiera ser visto entrando en una oficina corporativa. Es un espacio seguro de verdad. Elena miró a su alrededor, visualizando el potencial. Gabriel, esto es increíble, pero debe de costar una fortuna. ¿Conseguiste inversores? Gabriel dudó un segundo. En realidad, hay otra novedad. Una empresa de tecnología me ha ofrecido una alianza estratégica. Quieren implementar programas de ética y transparencia en sus operaciones y han visto el trabajo que hacemos. Es un contrato grande, Elena. Muy grande. Prácticamente triplicará la facturación de la consultoría. Elena lo abrazó, genuinamente feliz por él. Eso es maravilloso, te lo mereces. Todo el trabajo duro, toda la integridad que mantienes incluso cuando sería más fácil ceder, está dando sus frutos. Pero notó algo en su expresión. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te preocupa? Gabriel le cogió las manos. Es que con el crecimiento voy a tener que dedicar mucho más tiempo al trabajo. Más viajes, más reuniones, menos tiempo libre. Y no quiero que eso nos afecte. No quiero que sientas que te estoy descuidando como tu padre hizo contigo cuando eras niña. Elena sintió que se le encogía el corazón por su consideración. Gabriel, el hecho de que te preocupes por esto ya demuestra que eres diferente. El crecimiento profesional es importante, y yo lo entiendo. Yo también estoy inmersa en la empresa. Encontraremos un equilibrio. Mientras sigamos comunicándonos, siendo honestos el uno con el otro, saldrá bien. ¿Estás segura? Porque puedo rechazar la alianza si crees que es demasiado, dijo Gabriel, y Elena supo que hablaba en serio. La elegiría a ella por encima del negocio si fuera necesario. No la rechaces. Es una oportunidad increíble, y yo estaré aquí, apoyándote. Como tú siempre me has apoyado. Elena lo besó suavemente. Ahora enséñame el resto del espacio. Quiero saber todos los planes. Pasaron la siguiente hora explorando la futura oficina, Gabriel explicando cada detalle, Elena dando sugerencias, ambos entusiasmados con las posibilidades. Cuando salieron, ya era de noche y el hambre apretaba. Fueron a cenar a un restaurante pequeño y acogedor en Malasaña, uno de sus lugares favoritos, donde podían conversar sin ser molestados. Durante la cena, Elena compartió sus propias novedades. Papá quiere que asuma oficialmente como CEO de Valbuena el año que viene. Él mantendrá un puesto en el consejo, pero las decisiones operativas serán mías. Gabriel dejó de comer, mirándola con evidente orgullo. Elena, eso es enorme. Siempre lo has querido incluso cuando no lo admitías abiertamente. ¿Vas a aceptar? Voy a aceptar. Pero tengo miedo. Miedo de fallar, de no estar a la altura, de tomar decisiones equivocadas que perjudiquen a las personas que dependen de la empresa. Elena confesó sus inseguridades, algo que solo hacía con Gabriel. Vas a ser un CEO increíble. ¿Sabes por qué? Porque te importa. No ves a los empleados como números en una hoja de cálculo. Ves personas. Y sí, cometerás errores, porque todo el mundo los comete. Pero aprenderás, ajustarás, crecerás. Y yo estaré aquí para celebrar tus victorias y apoyarte en los desafíos. Gabriel le cogió la mano sobre la mesa. Somos un equipo, ¿recuerdas? Elena sonrió, sintiendo la seguridad que solo él podía traerle. Somos un equipo. Y hablando de equipo, estaba pensando en algo. Con tu nueva oficina y mi nuevo puesto, tal vez sea hora de que pensemos en vivir juntos. Era un tema que había estado flotando en el aire durante algunos meses, pero ninguno de los dos se había atrevido a sacarlo. Gabriel se quedó en silencio por un momento, procesándolo. ¿Estás segura? No quiero que te sientas presionada. Sé que después de todo lo que pasó con Eduardo, la idea de compartir un espacio puede ser aterradora. Elena apreció su sensibilidad, pero estaba lista. Estoy segura. No es presión, es un deseo. Quiero despertarme contigo.
Quiero compartir el desayuno, quiero tener un lugar que sea nuestro. Y sí, da miedo, porque significa vulnerabilidad, significa un compromiso real, pero confío en ti y quiero dar este paso. Gabriel sonrió, esa sonrisa plena que le iluminaba todo el rostro. Entonces hagámoslo. Busquemos un lugar que sea de nuestro estilo. No muy ostentoso, pero cómodo. Con espacio para trabajar desde casa cuando sea necesario. Con una cocina decente, porque finalmente te voy a enseñar a hacer esa lasaña que tanto pides. Se rieron, planeando detalles, entusiasmados con esta nueva fase. En las semanas siguientes, visitaron pisos, discutieron sobre barrios, debatieron sobre decoración. Fue un proceso sorprendentemente armonioso. Cuando no estaban de acuerdo, hablaban hasta encontrar un punto intermedio. Cuando uno cedía, era por elección, no por presión. Encontraron un piso perfecto en Argüelles, de 3 habitaciones, mucha luz natural, una terraza con vistas a un parque. Nada de lujo exagerado, pero cómodo y acogedor. La mudanza tuvo lugar un fin de semana. Los amigos ayudaron. Mauricio apareció con comida para todos y hubo muchas risas. Cuando finalmente estuvieron solos en el nuevo hogar, rodeados de cajas por desembalar, Elena miró a su alrededor y sintió una paz profunda. Esta no era una casa impuesta, era una elección. Gabriel la atrajo hacia sí en un abrazo. «Bienvenida a nuestro hogar», susurró, y Elena supo que había tomado la decisión correcta. Los meses siguientes trajeron ajustes. Aprender a compartir el espacio, a negociar rutinas, a respetar los momentos de silencio del otro. Hubo pequeñas discusiones, claro, sobre quién se olvidó de comprar la leche, sobre el volumen de la televisión, sobre la ropa tirada. Pero eran discusiones normales, resueltas con conversación y humor, nunca con falta de respeto o manipulación. Elena asumió oficialmente como CEO de la constructora Balbuena. La transición fue suave, con Mauricio todavía presente pero dejando claro que confiaba en las decisiones de su hija. Implementó cambios significativos, programas de diversidad, contratación de más mujeres en puestos de liderazgo, alianzas con ONG ambientales para construcciones sostenibles. No todo fue fácil. Hubo resistencia de empleados antiguos, de clientes conservadores, de proveedores acostumbrados a los viejos métodos. Pero Elena persistió, explicando su visión, mostrando resultados, demostrando que la ética y el beneficio podían coexistir. Gabriel también prosperaba. La alianza con la empresa de tecnología fue un éxito. Ética Corporativa Consultoría abrió sucursales en otras ciudades. El proyecto Recomenzar se expandió, atendiendo no solo a mujeres víctimas de manipulación, sino a cualquier persona que necesitara reconstruir su vida después de situaciones de abuso. Recibieron premios, reconocimiento, pero lo que más le importaba a Gabriel era el impacto real. Las historias de personas que lograron salir de situaciones tóxicas, que reconstruyeron sus vidas, que encontraron la fuerza para seguir adelante. Un día, Elena recibió una llamada inesperada. Era de una periodista que quería hacer un reportaje especial sobre su historia. Inicialmente, Elena dudó. Había aprendido a lidiar con los medios, pero todavía había una parte de ella que quería dejar el pasado atrás. Habló con Gabriel sobre ello. Depende de cómo te sientas. Si crees que tu historia puede ayudar a otras mujeres, tal vez valga la pena. Pero si va a reabrir heridas que preferirías mantener cerradas, tienes todo el derecho a negarte, ponderó Gabriel, dejando siempre la decisión final en sus manos. Elena lo pensó durante días. Finalmente decidió aceptar, pero con una condición. El reportaje no sería solo sobre ella. Sería sobre todas las mujeres que habían pasado por situaciones similares. Sería sobre el patrón de manipulación que existe en la sociedad, sobre cómo identificar señales, sobre los recursos disponibles para quienes necesitan ayuda. La periodista estuvo de acuerdo. La entrevista fue intensa. Elena habló abiertamente sobre el dolor de la traición, sobre el proceso de sanación, sobre cómo reconstruyó su vida, pero también habló sobre el perdón, no el perdón a Eduardo o Enrique. Ellos no lo merecían ni lo pedían.
sino el perdón a sí misma, por haberse dejado manipular, por no haber confiado en sus instintos antes, por todas las pequeñas culpas que había cargado. Gabriel participó en parte de la entrevista, hablando sobre cómo es posible romper con patrones familiares tóxicos, sobre cómo construir relaciones saludables basadas en el respeto mutuo. Cuando salió el reportaje, el impacto fue mayor de lo que esperaban. Miles de mujeres se pusieron en contacto, compartiendo sus propias historias. El proyecto Recomenzar se vio inundado de solicitudes de ayuda. Tuvieron que expandirse aún más, contratar a más profesionales, abrir más canales de atención. Era agotador, pero también gratificante. Elena vio el propósito de todo lo que había pasado. Su dolor se había transformado en una herramienta de cambio. 3 años después de la boda falsa, Elena y Gabriel estaban en una posición estable, realizados profesionalmente, felices personalmente, construyendo algo significativo juntos. Pero había una conversación que flotaba en el aire. Hijos. Nunca lo habían discutido explícitamente, pero el tema comenzó a surgir de formas indirectas. Comentarios sobre niños que veían en el parque, historias de amigos que se habían convertido en padres, miradas significativas cuando pasaban frente a jugueterías. Fue en una noche tranquila, después de una cena en casa, cuando Elena decidió abordar el tema. «Gabriel, ¿quieres tener hijos? ¿Algún día?» La pregunta salió directa, sin rodeos. Gabriel estaba lavando los platos y se detuvo, se giró para mirarla. «Quiero. Siempre he querido. Pero solo si tú también quieres, y solo cuando te sientas preparada. No hay prisa. No hay presión. Y si decides que no quieres, lo entenderé y lo respetaré por completo». Se secó las manos y se acercó. «¿Y tú? ¿Quieres?» Elena respiró hondo. «Tengo miedo. Miedo de no ser una buena madre. Miedo de repetir los errores de mis padres. Miedo de traer un niño a un mundo que a veces parece tan cruel». Hizo una pausa. «Pero también tengo el deseo de crear una vida contigo, de enseñar los valores en los que creemos, de ver un pedacito nuestro creciendo y descubriendo el mundo. Así que sí, quiero. Pero todavía necesito tiempo. Necesito sentirme más segura en ese deseo». Gabriel la abrazó. «Entonces esperaremos hasta que estés lista. No 1 año, ni 5, ni 10. Cuando estés lista. Y cuando llegue ese momento, lo haremos juntos, como hacemos todo, paso a paso. Y serás una madre increíble, porque eres consciente, cuidadosa, amorosa. Y me tendrás a tu lado. Descubriremos juntos cómo ser padres. Y será aterrador y maravilloso al mismo tiempo». Elena se permitió creer en esa posibilidad, en un futuro donde no sería definida por el trauma del pasado, sino por las elecciones del presente, y por muy aterrador que fuera, estaba dispuesta a intentarlo, porque tenía a su lado a alguien que la respetaba, que la amaba, que la veía como una compañera y no como una propiedad, y eso marcaba toda la diferencia. 5 años. 5 años habían pasado desde aquel día en el altar, cuando Elena dijo sí a un hombre que no la amaba, sin saber que ese sería el día que cambiaría su vida para siempre, pero no de la forma que ella imaginaba. Ahora, sentada en su despacho de CEO de la constructora Balbuena, mirando la foto enmarcada en su mesa donde ella y Gabriel sonreían genuinamente durante un viaje a las Islas Canarias, Elena apenas reconocía a la mujer que había sido. Aquella Elena estaba rota por dentro, incluso cuando sonreía por fuera. Aquella Elena dudaba de sí misma constantemente. Pero esta Elena, la de ahora, había aprendido a confiar en su propia voz. Sonó el interfono. Era la secretaria. «Doctora Elena, el señor Mauricio está aquí para verla». Elena sonrió. Su padre todavía insistía en visitarla en la oficina, aunque ya le había pasado el mando total hacía 2 años. «Que pase, por favor». Mauricio entró más mayor pero con una vitalidad renovada. La jubilación parcial le había sentado bien. Pasaba los días haciendo cosas para las que nunca había tenido tiempo. Clases de pintura, viajes sin prisa, largos almuerzos con amigos.
Hija, he venido a contarte una novedad. Se sentó, con ese brillo en los ojos que Elena había aprendido a asociar con buenas noticias. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Elena curiosa. «He conocido a alguien», dijo Mauricio, y por primera vez en mucho tiempo pareció tímido. «Se llama Vera. Es profesora de literatura. ¿Te lo puedes creer? Como tu madre. Nos conocimos en un club de lectura, es viuda desde hace 5 años, tiene 2 hijos adultos. Y bueno, hemos estado saliendo». Hizo una pausa. «Quería saber qué piensas. Sé que puede parecer extraño, después de tanto tiempo desde lo de tu madre». Elena se levantó y abrazó a su padre. «Papá, mereces ser feliz. Mamá no querría que te quedaras solo para siempre. Quiero conocerla. Tráela a cenar a casa. Gabriel también querrá conocerla». Mauricio suspiró aliviado. «Gracias, hija. Tu apoyo lo es todo para mí». Le cogió las manos. «Sabes, verte tan realizada, tan feliz, me hace darme cuenta de que no todo fue en vano. Cometí errores terribles, casi te entregué a un hombre que no te merecía. Pero tú luchaste, te salvaste y acabaste encontrando a alguien que realmente te ve. Eso me da paz». «Todos cometemos errores, papá. Lo importante es aprender de ellos», sonrió Elena. «Y tú has aprendido. Mira qué diferente estás ahora. Más ligero, más presente. Eso es crecimiento». Hablaron un poco más antes de que Mauricio se despidiera, prometiendo organizar la cena pronto. Cuando Elena llegó a casa esa noche, encontró a Gabriel en la cocina, preparando la cena. Llevaba un delantal que ella le había regalado con la frase bordada: «Mejor cocinero y mejor compañero». El olor a ajo y hierbas frescas llenaba el ambiente. «¿Qué tal tu día?», preguntó girándose para besarla rápidamente antes de volver a los fogones. «Productivo. Cerramos un nuevo contrato para un complejo de viviendas sostenibles. Dará empleo a más de 200 personas de la comunidad local», contó Elena cogiendo una copa de vino que Gabriel ya le había servido. «Y mi padre ha venido a contarme que está saliendo con alguien». Gabriel dejó de remover la salsa y se giró sorprendido. «¿En serio? Eso es genial. ¿Cómo te sientes con eso?». «Feliz por él. Se lo merece. Y la mujer parece ser del tipo que él necesita. Alguien que comparta intereses intelectuales con él, que le haga querer estar presente». Elena se sentó en la encimera de la cocina, observando a Gabriel cocinar. «¿Y tú? ¿Qué tal tu día?». Gabriel sonrió. «Tuvimos la graduación de la primera promoción del programa de capacitación profesional que creamos para el proyecto Recomenzar. 20 mujeres que pasaron por situaciones difíciles y ahora están listas para reincorporarse al mercado laboral. Algunas ya tienen ofertas de empleo. Verlas recibir los certificados, ver la esperanza en sus ojos, me recordó por qué hacemos lo que hacemos». Elena sintió que se le encogía el corazón de orgullo. «Eres increíble, ¿lo sabías? El trabajo que haces cambia vidas de verdad y me inspira a ser mejor también». «Nos inspiramos mutuamente», respondió Gabriel, sirviendo la cena. Pasta fresca con salsa de tomate casera y albahaca. Sencillo pero delicioso. Se sentaron a la mesa, continuando la conversación sobre sus días, sobre pequeños acontecimientos, sobre planes futuros. Era una escena doméstica común, pero cargada de significado para ambos. Era la vida que habían elegido juntos. Después de la cena, mientras lavaban los platos uno al lado del otro en una rutina ya establecida, Gabriel se quedó en 1900. Silencio por un momento. Elena se dio cuenta. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Gabriel se secó las manos y se giró hacia ella. «Elena, hay algo que quiero preguntarte desde hace tiempo, pero estaba esperando el momento adecuado, y me he dado cuenta de que no existe el momento perfecto. Solo existe el momento que nosotros elegimos». Respiró hondo, sacó algo del bolsillo del pantalón. Era una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Elena se aceleró. Gabriel abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero precioso. No era el tipo de anillo ostentoso y caro que Eduardo le había dado. Era delicado, con una piedra discreta,
algo que encajaba con Elena. Gabriel se arrodilló no de forma performática, sino de forma genuina y humilde. Elena, no voy a prometerte que nuestra vida será perfecta, porque sabemos que la perfección no existe. Habrá días difíciles, discusiones, desafíos, pero te prometo que estaré a tu lado en todos esos momentos. Prometo respetar tus elecciones, apoyar tus sueños, compartir tanto las alegrías como las dificultades. Prometo no intentar controlarte ni menospreciarte nunca. Prometo ser tu compañero de verdad en todo. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. ¿Quieres casarte conmigo? ¿De verdad? ¿Esta vez? Elena sintió las lágrimas correr por su rostro. Eran lágrimas buenas, de pura emoción. Pensó en todo lo que habían pasado juntos, en cómo Gabriel había estado presente en cada momento difícil, en cómo la respetaba, la desafiaba, la amaba. Sí, 1000 veces sí, respondió, dejando que le pusiera el anillo en el dedo. Gabriel se levantó y la besó, un beso cargado de promesa y amor. Cuando se separaron, Elena miró el anillo en su dedo. Esta vez es de verdad, susurró. Esta vez es por amor, no por conveniencia, no por salvar empresas o cumplir expectativas. Es porque te elijo a ti. Cada día te elijo a ti. Fijaron la boda para 6 meses después. A diferencia de la ceremonia grandiosa y ostentosa que Elena había tenido con Eduardo, esta vez sería algo íntimo. Solo personas cercanas, personas que realmente importaban. La ceremonia sería en una finca en la Sierra de Guadarrama, al aire libre, con una decoración sencilla pero elegante. Nada de ostentación, todo sobre el significado. Los meses de preparación fueron tranquilos. Elena no sintió ansiedad, no sintió ese vacío en el pecho. Sintió solo una expectativa positiva. Mauricio estaba emocionado y orgulloso. Vera, su nueva novia, se había convertido en una presencia constante y querida. Tenía una sabiduría amable que le recordaba a Elena a Cecilia, pero sin intentar reemplazarla, simplemente siendo ella misma. Una semana antes de la boda, Elena tuvo una conversación importante con Mauricio. Estaban en un café, disfrutando de una rara tarde libre. «Papá, necesito preguntarte algo. ¿Me perdonas? ¿Por haberte expuesto a esa situación con Eduardo? ¿Por haber tardado en contarte mis sospechas?» Mauricio cogió la mano de su hija. «Elena, no hay nada que perdonar. Tú fuiste la víctima en todo esto. Solo intentaste protegerme, al igual que yo equivocadamente, intenté protegerte a ti. Ambos nos equivocamos por amor, pero lo importante es que aprendimos. Yo aprendí a escucharte, a respetarte como la mujer capaz que eres, y tú aprendiste que no necesitas cargar con todo sola. Somos un equipo. Gracias, papá, por todo, por haber cambiado, por haber crecido, por haberme apoyado cuando finalmente entendí lo que estaba pasando», dijo Elena emocionada. «Yo te doy las gracias a ti por no haberte rendido conmigo, incluso cuando fui un padre terrible», respondió Mauricio con los ojos llorosos. «Y ahora tendré el privilegio de llevarte al altar de nuevo, pero esta vez hacia un hombre que realmente te merece». El día de la boda amaneció precioso. Cielo azul, temperatura agradable, una brisa suave. La finca estaba decorada con flores silvestres, luces LED discretas colgadas de los árboles, sillas sencillas de madera para los invitados. Había unas 50 personas, todas elegidas a dedo. Amigos verdaderos, compañeros que se habían convertido en familia, personas que habían apoyado a Elena y Gabriel en sus viajes. Elena llevaba un vestido sencillo pero elegante, en tono crema, sin velo, con el pelo suelto en ondas naturales. Se miró en el espejo y le gustó lo que vio. No la novia performática de 5 años atrás, sino una mujer que sabía quién era, que tenía cicatrices pero también fortaleza. Mauricio entró en la habitación donde se preparaba. «Estás preciosa, hija. Y lo más importante, estás feliz de verdad». «Lo estoy, papá. Estoy realmente feliz», respondió Elena cogiendo su brazo. «¿Vamos?» El camino hasta el altar fue diferente a todo lo que Elena había experimentado antes. No había pompa,
no había cientos de ojos juzgadores, solo personas que la querían, sonriendo, algunas llorando de emoción, y al final del camino, Gabriel. Llevaba un traje sencillo, estaba visiblemente emocionado, y cuando sus miradas se encontraron, Elena vio todo lo que necesitaba ver: amor, respeto, compañerismo, futuro. Mauricio entregó a Elena a Gabriel con un firme apretón de manos y un abrazo. «Cuida bien de mi hija», dijo. Gabriel respondió: «Siempre, con todo mi ser». La ceremonia fue oficiada por un celebrante que los conocía bien a ambos. Habló de su viaje, de cómo se habían encontrado en medio del caos, de cómo habían construido algo sólido juntos. No fue una ceremonia religiosa tradicional, sino una celebración de amor consciente y compromiso real. Cuando llegó el momento de los votos, Elena respiró hondo. «Gabriel, cuando te conocí estaba rota, no físicamente sino por dentro. Había perdido la fe en las personas, en la posibilidad del amor verdadero. Y tú, con tu paciencia, tu honestidad, tu forma amable de verme, me ayudaste a reconstruir esa fe. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Me enseñaste que el amor no es posesión, es libertad. Que la pareja no es competición, es colaboración. Hoy te elijo a ti no porque necesite a alguien que me complete. Ya estoy completa, sino porque quiero compartir mi vida completa contigo. Prometo respetarte, apoyarte, desafiarte cuando sea necesario y amarte en todo momento, en los fáciles y en los difíciles, porque eso es lo que significa un compromiso de verdad». Gabriel se secó las lágrimas que corrían por su rostro sin vergüenza. «Elena, eres la persona más fuerte que conozco, y me siento honrado de haber sido elegido por ti. Prometo no dar nunca por sentado tu amor. Prometo trabajar cada día para ser merecedor de esa elección. Prometo ser tu puerto seguro, pero nunca tu jaula. Prometo aplaudirte en las victorias y sostenerte en las caídas. Prometo construir contigo una vida basada en la verdad, el respeto y el amor genuino. Me has convertido en alguien mejor y pasaré el resto de mis días intentando hacer lo mismo por ti». Intercambiaron las alianzas, sencillas, sin adornos exagerados, solo el símbolo del compromiso que estaban asumiendo. El celebrante los declaró marido y mujer, y cuando se besaron fue diferente. No fue el beso performático y vacío que Elena le había dado a Eduardo. Fue un beso de celebración, de gratitud, del comienzo de una nueva fase que ambos habían elegido conscientemente. La fiesta fue íntima y alegre. Comida casera deliciosa, música suave, en vivo, conversaciones genuinas. Elena bailó con Mauricio, que lloró durante toda la canción. Bailó con Gabriel, que la sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo, y se permitió ser completamente feliz, sin miedo, sin reservas. Más tarde, cuando la fiesta llegaba a su fin y algunos invitados ya se habían ido, Elena y Gabriel se alejaron un poco, caminando hasta un pequeño lago que había en la finca. Se quedaron allí, sentados en la hierba, observando el reflejo de la luna en el agua. «¿Cómo te sientes?», preguntó Gabriel suavemente. «Completa», respondió Elena. «Esa es la palabra. Durante mucho tiempo, busqué esa sensación fuera de mí, en la aprobación de otras personas, en los logros profesionales, en las relaciones. Pero hoy entiendo que estar completa viene de dentro. Viene de conocerse a una misma, de aceptar las propias imperfecciones, de tomar decisiones conscientes. Y tú, Gabriel, me ayudaste a llegar a ese lugar, no porque me completaras, sino porque me respetaste mientras yo me completaba». Gabriel la acercó más a él. «Y tú me ayudaste a creer que es posible ser diferente de la familia de la que uno viene, que no estamos condenados a repetir patrones tóxicos, que podemos elegir ser mejores». Le besó la coronilla. «Estoy deseando ver nuestro futuro, todo lo que vamos a construir juntos». Se quedaron allí un rato más, simplemente disfrutando de la presencia del otro, planeando sueños, compartiendo esperanzas. Hablaron sobre la posibilidad de tener hijos al año siguiente, sobre expandir aún más el proyecto Recomenzar,
sobre viajar a lugares que siempre habían querido conocer. Eran planes concretos, basados en el diálogo y el respeto mutuo, no en imposiciones o expectativas unilaterales. 6 meses después de la boda, Elena descubrió que estaba embarazada. Fue una sorpresa planeada. Si es que eso tiene sentido. Habían decidido intentarlo, pero cuando la prueba dio positivo, la realidad golpeó con fuerza. Gabriel estaba a su lado cuando miró el resultado. Se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo, asustados y emocionados en la misma medida. El embarazo fue tranquilo. Elena siguió trabajando hasta casi el 8º mes, con Gabriel siendo el compañero más presente posible. Fue a todas las consultas médicas, leyó libros sobre paternidad, montó la habitación del bebé con esmero y amor. Mauricio y Vera también estaban emocionados, ya comprando regalos y ofreciendo ayuda constante. La familia estaba creciendo, transformándose, creando nuevos lazos. Clara nació en una mañana de primavera, una niña sana de ojos curiosos y mejillas regordetas. Cuando Elena la sostuvo por primera vez, sintió un amor abrumador, diferente a todo lo que había experimentado, y también sintió miedo de fallar, de repetir errores, de no ser lo suficientemente buena. Pero cuando miró a Gabriel, que observaba a madre e hija con lágrimas de alegría, supo que no estaba sola. Lo harían juntos, un día a la vez, aprendiendo, equivocándose, acertando, creciendo. Los primeros meses fueron desafiantes, noches sin dormir, pañales infinitos, incertidumbres constantes, pero también fueron mágicos. Cada sonrisa de Clara, cada hito de desarrollo, cada momento de conexión. Elena y Gabriel se turnaban en los cuidados, dividiendo las tareas de forma equitativa, siempre apoyándose. Cuando Elena volvió al trabajo, contrataron a una niñera de confianza, pero siguieron estando presentes, priorizando el tiempo de calidad con su hija. Clara creció en un ambiente de amor, respeto e igualdad. Veía a su padre cocinar y a su madre trabajar. Veía a ambos compartir las tareas domésticas sin discusiones sobre roles de género. Veía conversaciones respetuosas, incluso cuando había desacuerdos. Estaba siendo criada con los valores que Elena y Gabriel consideraban esenciales: empatía, integridad, coraje para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. 10 años habían pasado desde aquella boda que era una apuesta. Elena ahora tenía 38 años. Miraba hacia atrás y veía un viaje increíble. Hubo momentos de dolor, sí, cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero también tantas victorias, tanto crecimiento, tanto amor genuino. La constructora Balbuena era ahora un referente en construcción sostenible y responsabilidad social. La ética corporativa consultoría de Gabriel tenía oficinas en 10 ciudades españolas. El proyecto Recomenzar ya había ayudado a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas. Eduardo y Enrique Robles habían desaparecido del radar público. Robles Holdings fue vendida por partes y la familia perdió el imperio que había tardado décadas en construir. Elena no sintió satisfacción con su caída, solo un sentido de justicia cumplida. Rara vez pensaba en ellos. Su enfoque estaba en el presente, en el futuro, en la vida que estaba construyendo activamente. En una tarde de sábado cualquiera, Elena estaba en el parque con Clara, que ahora tenía 4 años, y Gabriel. Clara corría entre los árboles riendo, libre. Elena observaba a su hija y pensó en todo lo que había conquistado. Pensó en la chica asustada que estaba a punto de subir al altar hacía 10 años. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿qué le diría? Tal vez le diría: confía en ti misma. Tu intuición tiene razón. Eres más fuerte de lo que imaginas. Y al final, todo tendrá sentido. El dolor se convertirá en sabiduría. La traición se convertirá en discernimiento. Y encontrarás el amor de verdad. No el amor de los cuentos de hadas, sino el amor real, construido día a día con elección y compromiso. Gabriel se acercó, pasando el brazo por sus hombros. ¿Qué piensas?, preguntó, conociéndola lo suficiente como para darse cuenta cuando estaba en una profunda reflexión. En cómo ha valido la pena
respondió Elena simplemente. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de dolor ha valido la pena porque me ha traído hasta aquí, porque me ha transformado en la persona que siempre debería haber sido, porque me ha enseñado que nunca fui propiedad de nadie, siempre fui mía, y siempre lo seré. Gabriel la besó suavemente. Y yo tendré el honor de caminar a tu lado, respetando tu independencia, celebrando tu fuerza, compartiendo la vida contigo. Se quedaron allí, observando a Clara jugar, conscientes de que estaban viviendo exactamente la vida que habían elegido, no una vida perfecta, sino una vida auténtica, y eso era más valioso que cualquier cuento de hadas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Gabriel haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de reconstrucción, resistencia y amor verdadero, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios cuál fue el momento que más os marcó en esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan la fuerza del alma humana y muestran que siempre es posible recomenzar, siempre es posible elegir la propia libertad. La historia de Elena nos enseña que nunca es tarde para decir no a lo que nos empequeñece y sí a lo que nos hace crecer, que las relaciones saludables se construyen sobre el respeto, no sobre el control, que nuestra fuerza interior es mayor que cualquier adversidad. Os esperamos en el próximo episodio, con más historias que os emocionarán e inspirarán a vivir con más coraje y autenticidad.